Te doy la bienvenida a Líderes de Marketing y Ventas, un podcast en el que tenemos conversaciones de generación de demanda con directores de marketing, directores de ventas, directores generales y fundadores. Yo soy Pau Valdés y soy el CEO y cofundador de Inbound Cycle. En el episodio de hoy tenemos el placer de conversar con Javier Sánchez. Él es el Head of Sales en Tokiota, una empresa pionera en soluciones de cloud y partner destacado de Microsoft en España. A lo largo de la entrevista, Javier nos adentrará en los desafíos y estrategias de Tokiota para manejar un volumen de leads que supera la capacidad de absorción, sin sacrificar la calidad y la cercanía en el servicio al cliente. Además, exploraremos cómo Tokiota ha afrontado retos comunicativos para destacar en un mercado altamente competitivo y la importancia de la innovación y el marketing en el posicionamiento de la empresa. Javier también compartirá con nosotros cómo los hábitos personales y la gestión del tiempo influyen en su éxito profesional. Prepárate para descubrir insights valiosos de uno de los líderes en el mundo de las ventas y el marketing en el sector tecnológico. Hola Javier, ¿qué tal? Bienvenido. Buenos días, Pau. Bien hallado. Muchas gracias por estar aquí. Me gustaría comenzar este podcast hablando de la empresa, hablando de Tokiota. Explícanos qué es lo que hacéis, quiénes sois. Bueno, pues Tokiota es una compañía que nace en Barcelona hace unos 11 años. Eh, es una empresa que al final nace directamente muy enfocada al cloud y sobre todo como partner de Microsoft desde los inicios. Y actualmente, pues bueno, somos uno de los principales partners que tiene Microsoft en España, ¿no? Siempre lo pongo en contexto para que nos hagamos una idea. Microsoft tiene unos 11.500 partners en España, de los cuales unos 30 y algo son partners que llaman ellos gestionados, que son, bueno, pues partners que están trabajando muy directamente con ellos, entre las cuales están todas las grandes compañías, pues NTT Data, Minsight, las Big Four, Accenture, etcétera, y entre ellas estamos nosotros, ¿no? Entonces, somos una compañía de en torno a 150 personas y que trabajamos principalmente en las 4 áreas que tiene Microsoft, ¿no? Que son puesto de trabajo, aparte de modernización de aplicaciones, infraestructura y seguridad, y data e inteligencia artificial. De vez en cuando entrevisto a personas que trabajan en empresas que tienen una situación envidiable, desde el punto de vista del tópico de este podcast, que son el marketing y las ventas, ¿no? Y cuando hablo de esta situación envidiable me refiero a que viven un día a día donde tienen un mayor número de oportunidades comerciales de las que pueden absorber. Y bueno, este es vuestro caso. Pero también una de las cosas que me ha llamado la atención es que aun siendo algo deseable para vosotros, era algo que no os permitía escalar. Entonces, me gustaría empezar, luego ya te iré preguntando, pero explícanos este contexto. ¿Por qué tenéis tantos leads? Bueno, al final, como te decía antes, ¿no? Como partner de Microsoft, al final muchas compañías, bien sean compañías del IBEX 35, compañías más corporate, más medianas, incluso algunas pequeñas compañías, al final cuando tienen algún tipo bueno, de proyecto en curso y demás, muchas veces preguntan directamente a Microsoft, pues bueno, quién puede ayudarles, ¿no? ¿Qué partners se pueden apoyar para hacer esos proyectos? Y Microsoft, pues normalmente, pues da un listado de 3, 2, 3, 4 partners en los que se puedan apoyar y eso hace que, bueno, pues que haya que tengamos muchos leads y que muchas veces nos vengan, ¿no? Peticiones en compañías que a lo mejor ni conocemos o compañías en las que ni siquiera tenemos ningún tipo de contacto, ¿no? Y esto es por ese es el motivo por el cual en muchas ocasiones tenemos ese volumen tan elevado de leads. Y entonces, ¿por qué me explicabas antes en la preparación del podcast que bueno, este volumen os acaba generando una situación donde no podíais escalar? Bueno, al final el problema principal era todo este volumen. Nosotros, bueno, pues dentro del marco de tecnologías en las que trabajamos, evidentemente, y donde lo pudiéramos hacer bien, pues íbamos hacia adelante, ¿no? Nuestro área comercial era un área muy limitada. Al final somos una compañía, como te digo, de unos 150 personas, en lo cual la estructura pues siempre es limitada. Y esto o el problema que teníamos era, al final nosotros somos una compañía de servicios. Nuestra misión o nuestro objetivo, ¿no? De alguna manera, más allá de la parte de económica, de márgenes, etcétera, es el proporcionar un servicio al cliente, primero que sea diferencial y segundo que les ayude a resolver los problemas. Entonces esto lo que nos hacía era que al final nosotros fuéramos a proyectos más grandes, más pequeños, pero que luego no hubiera una recurrencia o no pudiéramos estar
lo cercanos al cliente que nos gustaría, ¿no? El poder entender sus problemáticas, poder proponerle soluciones. Acababa el proyecto y enseguida, como teníamos tantas ofertas o propuestas que realizar, pues el comercial o el área comercial estaba enfocado a seguir haciendo propuestas en otros clientes, ¿no? Entonces, aunque los proyectos solían salir por el 99% muy bien y con unos clientes muy satisfechos, el problema es que luego muchas veces no continuábamos en el cliente, salvo que saliera algún otro proyecto de manera reactiva, ¿no? Y eso es un poco el problema, la problemática que teníamos era esa, fundamentalmente. ¿Y esto qué es lo que hicisteis para resolverlo? Porque ahora habéis llegado a una situación en la que realmente ya no estáis así, o sea, seguís teniendo pues este volumen, ¿no? En exceso de leads, pero habéis encontrado un camino en el que sí que podéis escalar y toda esta parte sois capaces de digerir esta demanda. Bueno, al final lo que hicimos fue, nos dimos cuenta, pues lo que decía, ¿no? De el foco tenía que ser el estar cerca del cliente, el acompañarles en esos caminos, ¿no? En entender sus problemas, en proponerles de forma proactiva soluciones, incluso las nuevas tecnologías que iban saliendo, pues proponerles o ver con ellos o enseñarles, ¿no? Todo lo que estaba saliendo nuevo en el mercado, incluso pues proponerles cosas que estuviéramos haciendo a lo mejor internamente o en otros sitios que pudieran ser de valor, ¿no? Y esto lo que hicimos fue un cambio de estructura en el cual lo que es la capa comercial, lo que es el equipo comercial puramente dicho, no se encargara absolutamente de todos los clientes de la compañía de forma directa, sino que se enfocara en aquellos clientes que, bueno, pues que donde pudiéramos tener fueran más grandes, con un mayor potencial de hacer cosas, en los cuales también se pudiera hacer ese cross-selling de diferentes áreas de las que tenemos dentro de la compañía, ¿no? Y luego, por otro lado, evidentemente, lo que queríamos era también estar cerca de esos clientes, a lo mejor que no son tan grandes, pero que, bueno, pues que ya, o bien por años con ellos, o bien por tipo de proyectos en los que estamos con ellos y pequeños y volúmenes, ¿no? Que tenemos con ellos, pues de alguna manera no solamente hacer el proyecto e irnos, sino también estar más cerca y ayudarles dentro del área en el que estábamos, y ayudarles de una manera más constante, ¿no? Entonces, lo que hicimos primero es dividir lo que son nuestras 4 áreas que he comentado antes de operaciones. Pusimos un director en cada una de las áreas que tenían a su vez pues cierta capacidad comercial y que eran los que en aquellos clientes en los que pues no se hacía cross-selling o no eran tan grandes y había muchos menos interlocutores, pues que fueran ellos de forma directa los que estuvieran en el día a día del cliente ayudándoles y viendo qué problemas tenían. Y por otro lado, el área comercial, como comento, pues se encargaba de 4, 6, 7 cuentas en los cuales pues pudiéramos estar de una manera mucho más visible y mucho más cercana, ¿no? Para entender esos problemas y para poder proponer esas soluciones y no solamente en un área, sino en todas las áreas que pudiera haber dentro de nuestro ámbito de tecnologías y de expertise, por supuesto. Y bueno, tal como comentabas, ¿no? Aún siendo una empresa referente en España en el ámbito de Microsoft, eh, hace un tiempo teníais un reto comunicativo importante, que yo creo que esto nos pasa a muchas empresas de servicios también, que es que aún siendo también innovadores, pocos sabían realmente los servicios que prestabais, ¿no? Es decir, y aparte, sobre todo en este contexto en el que recibís tantos leads, que la gente te debe venir por una necesidad concreta, ¿no? Y entonces lo que haces en la empresa o cosas nuevas que tienes, quizá nadie lo sabe, ¿no? Entonces, ¿cómo habéis hecho frente para resolver este reto? Aquí había 2 retos, ¿no? Yo creo, en uno. El primero era, siempre hemos sido una compañía, como comentabas, pues una compañía muy techy, muy especializada, que hacíamos muchas cosas. De hecho, siempre nos tirábamos a la piscina con las nuevas tecnologías que traía Microsoft. Por un lado, eso lo hemos hecho de una manera mucho más organizada, con un mayor volumen de inversión y sobre todo, ¿no? Con todo el hype que hay ahora con la inteligencia artificial, pues nos hemos posicionado desde los inicios, pues invirtiendo bastante dentro de la compañía, es decir, de alguna manera hemos puesto un poquito más de volumen económico en esa parte de inversión de los laboratorios que teníamos internos. Y eso lo que nos ha posicionado es en ser uno de los primeros en el mercado en el que tuviéramos
pues ya activos tangibles dentro del mundo de OpenAI, ¿no? Nosotros empezamos, pues si esta parte, por ejemplo, de inteligencia artificial empezó en 2022, nosotros empezamos directamente a finales de 2022 a invertir internamente y haciendo, bueno, pues unas arquitecturas muy apoyados con Microsoft para bueno, ser pioneros dentro del mercado en este tipo de tecnología, ¿no? Y esto luego ha seguido con temas de GitHub Copilot, con todos los copilots que están viniendo ahora en M365 Copilot, Power BI Copilot que acaba de salir en preview, pues nosotros ya estamos haciendo adopción porque lo hemos metido internamente y estamos haciendo adopción a algunas compañías que ya tienen ese preview. Es decir, estamos intentando invertir más en esa parte de innovación, de esa parte de nuevas tecnologías, eso por un lado, y por otro lado, esto que siempre lo hemos hecho, aunque a lo mejor con menor volumen de inversión, luego todas las cosas que hacíamos y todas las cosas bien que hacíamos no llegaban al mercado, ¿no? Se quedaban en los proyectos en los que hacíamos, los clientes estaban contentos y ahí se quedaban, ¿no? Entonces, también vimos que había que tener no solo inversión en la innovación, sino también en contar esto al exterior, ¿no? En contarlo bueno, pues, al mundo, que supiera todo lo que hacíamos y qué es lo que hacíamos, ¿no? Entonces, bueno, de ahí vino también una inversión en un área de marketing que se creó nueva para, bueno, no solamente exponerlo al exterior, pues a nivel de marketing, sino, bueno, una organización mucho mejor de la parte de los webinars. Hemos empezado a participar mucho más activamente en muchos eventos, tanto de Microsoft como externos. Hemos patrocinado muchas comunidades técnicas, incluso hemos creado alguna, como la de GitHub, que hemos sido los creadores, uno de los creadores aquí en España de la comunidad. Ponemos nuestra propia oficina para muchos de esos eventos de comunidades técnicas. Luego también utilizamos mucho más las redes sociales, que las teníamos también muy aparcadas. LinkedIn, por ejemplo, ¿no? En donde exponemos pues no solamente todos los eventos, sino que ahora también estamos generando más artículos de cosas que hacemos, pues bueno, pues para que la gente también lo sepa, ¿no? No solamente clientes, sino también un poco el mundo técnico alrededor de todo el mundo técnico. Y luego incluso, pues hemos llegado a un público más joven, ¿no? Con el canal de Twitch, en el cual, bueno, pues ahí ya no solamente contamos la parte técnica, ¿no? Y lo que hacemos, sino también el conocer un poco más quiénes somos, cada una de las personas a modo más personal. Incluso tenemos pues invitados externos a Tokiota que nos cuentan un poco, pues, que son como bastante conocidos dentro de las comunidades técnicas, que nos cuentan un poco también de su vida. También hacemos píldoras a nivel técnico en Twitch y bueno, y webinars que hacemos también internos a todo el mundo, o sea, abiertos a todo el mundo para contarles pues novedades, ¿no? De las tecnologías como M365 Copilot, ¿no? Que estamos haciendo una serie bueno, pues de webinars en donde vamos contando un poco la progresión de lo que vamos viendo internamente nosotros también con el uso de esas tecnologías, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ahí es ese foco que se ha puesto tanto en inversión en innovación como en marketing, nos hace ser, por un lado, una empresa que estamos en el, que estamos muy bien posicionados en cuanto a nueva tecnología y que luego nos permite no solamente hablar de esa nueva tecnología, sino de los servicios más tradicionales que siempre se han hecho y que en los cuales somos también, evidentemente, un referente. Pero bueno, apoyándonos también en esa parte de que siempre puedes estar actualizado en el caso necesario en lo última, en las nuevas tecnologías que llegan, ¿no? Y que te podríamos asesorar para mejor productivizar mejor todos tus procesos internos. Y por otro lado, esa difusión, ¿no? Esa difusión de que la gente sepa lo que hacemos, que al final es algo también bastante importante el que cuando hables de Tokiota digas, hombre, pues esto sí que me acuerdo porque los vi en tal evento, estos tíos son muy buenos en tal área, estos tíos son muy buenos en este otro área, estos me acuerdo que hacían este tipo de proyectos. Entonces, bueno, esa es otra de las partes que ya llevamos 2 años trabajando y que creemos que es importante, ¿no? Déjame preguntarte sobre un tema que acabas de comentar. O sea, estas intervenciones que hacéis, estas retransmisiones que hacéis en Twitch. Este es un tema también que de cara a empresas he abordado alguna vez y donde a veces las empresas lo ven como un reto, les gustaría, pero lo ven como un reto por el miedo a no tener una audiencia, ¿no? Y es como los webinars, ¿no? O sea, yo creo que los webinars o los directos, la presión que hay es, oye, si hay 2 personas en el directo, hago el ridículo, ¿no? O sea, ¿vosotros cómo lidiáis con este tema? Bueno, hay una parte, lo primero es pues que tenemos gente excepcional en la compañía, ¿no? El primer punto es las ganas que hay internamente, ¿no? Esto está organizado
De hecho, quien lleva la parte, las entrevistas y demás, no es nadie de marketing, es uno de los consultores que tenemos en la compañía, pues que le gusta este tipo de cosas. Entonces, por un lado, también es esas ganas que hay internamente, ¿no? De hacerlo. Ujú. Ahí nosotros, como te digo, este Twitch está más enfocado, no tanto está enfocado más a una comunidad técnica, ¿no? Entonces, Sí. por un lado, hay una parte de conocer a la gente de la compañía, hay una serie de entrevistas que se hacen a gente de la compañía, entrevistas más personales y demás. Eso lo que hace es enganchar mucho internamente a la gente de la propia compañía, más allá de amigos o family and friends, ¿no? Que se dice siempre de esas personas. Y luego también a personas relevantes dentro de la comunidad técnica, ¿no? Que al final atraen bastantes seguidores. Es un hándicap, pero siempre hay un impulso interno, ¿no? De cara a que en esos tweets siempre haya gente, no solamente externa, sino que también internamente la gente apoye, ¿no? esas retransmisiones. Entonces, afortunadamente siempre hay bastante interés y también porque las temáticas que se cuentan pues generan bastante interés, ¿no? Tanto interno como externo. Y mira, hay una sección que quiero incorporar al podcast y que estoy comenzando a comentar con los invitados. Tiene que ver con eh, algún hábito que hayas cambiado en tu día a día profesional y que haya tenido un impacto importante, ¿no? En tus resultados, en tu trabajo y que nos puedas compartir. Pues mira, yo hace tiempo, y hablo hace tiempo de antes incluso de la pandemia, ¿no? Bueno, yo, por el tipo de trabajo que hacía, en aquel entonces llevaba un equipo de 30 40 personas de desarrollo, era bueno, project manager, y el tema es que recibía en torno a 300 400 mails diarios, ¿no? Y cuando acababa el día, me frustraba o estaba frustrado porque básicamente había dedicado el día a leer y a escribir correos, algunos de los cuales ni siquiera estaban dirigidos a mí, pero bueno, al final los recibías en la bandeja de entrada, te saltaba la notificación y te entraba ese nervio, ¿no? Esa tensión, esa ansiedad de tengo que vaciar la bandeja de entrada y abrirlo, ¿no? Entonces ahí, después de unos meses en los que, bueno, pues lo que te decía, ¿no? La frustración de llegar al final del día y tener la sensación de no haber hecho nada, aunque había estado dedicando 8 10 12 horas, las que fuera, ahí es cuando dije, bueno, esto tengo que cambiarlo, tengo que organizarme de alguna manera para que esto no, bueno, para ser más productivo, para hacer algo entre comillas, ¿no? Durante el día. Entonces ahí sí tomé una decisión de ser, bueno, pues de volverme mucho más cuadriculado en cuanto a organización, ¿no? En este tema del mail, pues lo que hice básicamente es decidir que dedicaba 2 slots en el día, uno por la mañana, primera hora, y otro por la tarde, a revisar, a revisar mail, ¿no? A lo mejor dedicaba una hora a estar constantemente en cada uno de los slots, a estar constantemente con el mail, de tal manera que quité notificaciones y todo para que no me generara esa ansiedad y también reorganicé mucho mi agenda para tenerla de alguna manera muy cuadrada y que al principio de semana pues tuviera yo más o menos organizada qué tareas quería realizar, tanto por día como a nivel de semana, y no salirme de ahí. Siempre con cierta flexibilidad, evidentemente, pero siempre, bueno, al final acaba pensando, ¿no? Si hay algo muy urgente, pues ya me llamarán, ¿no? Ahora más por Teams que por teléfono, antes era por teléfono, pero si hay algo urgente que me llamen. El resto del tiempo, pues voy a dedicarme a ser algo productivo en las tareas que tengo que hacer, porque lo que te decía, ¿no? Acababa el día y no había hecho ninguna de las tareas que me había propuesto cuando había empezado. Entonces eso me ha hecho ser mucho más organizado. Es verdad que a posteriori, pues, bueno, pues me he leído bastantes libros, ¿no? En cuanto a cómo mejorar tu productividad en el trabajo y tal, y eso me ha ido ayudando a ir perfeccionando, ¿no? Este tipo de organización, que hay veces que también te digo, y con totalmente sinceridad, hay veces que me paso de cuadricular en cuanto a la organización. Siempre creo que hay que tener cierta flexibilidad en el día a día, evidentemente, pero sí, lo que he hecho es sobre todo eso, mucho más organizado y sobre todo al mail, que es un ruido general que nos pasa yo creo que a todos, pues organizarme muy bien para tener un par de slots al día en los que me dedique exclusivamente a gestionar el mail. Muy bien, Javier. Bueno, gracias por ser parte de esta edición de Líderes de Marketing y Ventas. Con esto ya cerramos el episodio de hoy. Y bueno, nada, quería expresarte que tu contribución pues ha sido muy valiosa y estoy seguro de que servirá para que nuestra audiencia saque muchas ideas para reflexionar.
Muchas Pues gracias. muchas gracias a vosotros por invitarme y para mí ha sido un placer. Hasta pronto. Hasta pronto.